¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y en el día de hoy traemos los resúmenes del cuarto día del Mundial de Clubes 2025, que nos trajo partidos muy interesantes, tanto los del grupo E como los del grupo F. Entre las cosas más destacables tenemos la gran actuación de Rayados de Monterrey, que logró empatar frente al Inter de Milán, el debut decepcionante del Borussia Dortmund ante el Fluminense y también las victorias tanto de River Plate como de Mamelodi Sundowns. Antes de empezar el vídeo como tal, ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os llegue toda la información del canal. Ahora sí, empezamos y lo hacemos como siempre de manera cronológica, en este caso con el Fluminense Borussia Dortmund. Y es que el primer partido en el día de ayer no nos dejó goles, pero sí un buen fútbol. Fluminense y Borussia Dortmund empataron a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, entre otras cosas, este partido nos dejó el debut como futbolista del equipo alemán del hermano de Jude Bellingham, de Job Bellingham. La verdad es que son muy parecidos físicamente y también en bastantes aspectos en cuanto a la técnica, la verdad. Juegan en una posición parecida, sí que es cierto que en la línea de todo el equipo germano, Job no tuvo demasiado protagonismo. En líneas generales, los de Niko Kovac se mostraron bastante lejos de su nivel, pero bueno, la verdad es que tuvo media hora el hermano de Jude para demostrar su valía, no tuvo demasiadas opciones, pero bueno, la verdad es que es una de las noticias que nos dejó este encuentro entre brasileños y alemanes. En cuanto al partido como tal, aspectos tácticos, pues bueno, ya lo hemos comentado. El Dortmund no estuvo bien, en parte porque en cuanto a nivel, nadie del equipo consiguió destacar, pero también hay que tener claro que el Fluminense hizo un grandísimo trabajo. De hecho, el MVP del encuentro fue uno de los jugadores brasileños, Arias, que desde luego fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa del equipo de Kovac. La verdad es que tuvieron bastantes problemas para marcarle, tuvo ocasiones para poder incluso anotar el gol de la victoria para Fluminense, no fue así, pero desde luego debut muy prometedor de Fluminense y concretamente de Arias. Como ya decía al principio de este resumen, lógicamente faltaron los goles, no es el primer empate a cero de este Mundial de Clubes, pero desde luego las ocasiones no faltaron. Fluminense en líneas generales estuvo mejor que el Dortmund, se acercó más. La verdad es que Kobel tuvo que aparecer bastante y en algunos momentos fue el héroe de su equipo. El Dortmund tuvo algún que otro arreón en el que pudo haber anotado también el gol que les diera los 3 puntos, pero no fue así. Así que un punto para cada uno y a esperar las siguientes jornadas a ver qué es lo que les deparan a ambos. Ahora hablamos del River Plate Urawa Reds. Bueno, el equipo argentino consiguió la victoria, hizo los deberes, era lo que se preveía, 3-1, ganó River con 3 goles de cabeza, curiosamente. La verdad es que hicieron mucho daño por las alturas los jugadores del equipo argentino que consiguieron la victoria gracias a los goles de Colidio, Driussi y Mesa. En la primera parte River solo consiguió anotar un gol, pero ya se veía que tenía el dominio del partido, lo tenía más o menos controlado. Ahora hablaremos un poco del partido de Urawa, porque sí que es verdad que tuvo ocasiones, marcó un gol, como ya veis en el marcador, fue de penalti, pero también le anularon otro, es decir, la verdad es que Urawa tampoco jugó mal, pero sí que dio la sensación de que prácticamente en todo momento River tuvo el encuentro controlado y eso fue lo que propició que se llevaran los 3 puntos para su casillero. Ahora vamos a hablar de Urawa, como decíamos, la verdad es que los japoneses lo intentaron, tuvieron algunas ocasiones, al final esos centros laterales no los defendieron bien y si no dominas todas las facetas del juego contra un equipo que es superior, tendrás muy pocas posibilidades de puntuar. Al final, Urawa sabía que debía hacer un partido prácticamente perfecto para puntuar contra River Plate. Los nipones están en un grupo muy complicado, además de con los argentinos, también con Rayados de Monterrey y con el Inter de Milán, así que van a tener muy difícil puntuar en general.
pero la verdad es que no dejaron una mala sensación. De hecho, en algún momento, pues bueno, tuvieron esperanzas de poder al menos empatar, sobre todo después de que Maxwell, en el minuto 58 de partido, anotara un gol para su equipo de penalti y pusiera el 2-1, que con solo un tanto de diferencia, pues ya se sabe que pueden pasar muchas cosas, pero River aguantó bien esa situación y consiguió sentenciar con el 3-1 final. Ahora hablamos del Ulsan Hyundai Mamelodi Sundowns. Bueno, sin duda este encuentro es quizá el de los equipos más desconocidos en esta jornada 1 del Mundial de Clubes, la verdad, porque en prácticamente todos los encuentros pues hay un equipo al menos que ubicamos más, pero en este caso era un duelo bastante incierto. La verdad es que los que lo vimos, al menos en mi caso, teníamos ganas de ver quién era superior a quién, porque la mayoría de los jugadores los desconocía sinceramente y bueno, fue bastante interesante de ver el partido. Se llevó la victoria el conjunto sudafricano, se llevó la victoria Mamelodi Sundowns por 0-1 gracias a un gol de Reiners en la primera parte, que fue el que hizo las diferencias. La verdad es que Reiners jugó un gran partido, ya que además del gol le anularon otros dos. Es decir, realmente hizo un hat-trick aunque solo valió uno. Y bueno, curiosamente, pues en este grupo F que comparten ambos conjuntos junto a Fluminense y Borussia Dortmund, ahora mismo Mamelodi Sundowns es el líder. Es el único equipo que ha conseguido los 3 puntos, ya que Fluminense y Borussia han empatado a 0, como hemos visto antes. Así que bueno, pues curioso, líder del grupo F tras esta primera jornada. Ulsan hizo un buen partido, compitió ante Mamelodi, pero la verdad es que prácticamente en ningún momento fue superior al equipo sudafricano. Hicieron lo que pudieron los asiáticos, lógicamente. En algunos puntos sí que es verdad que el encuentro podía estar algo más igualado, pero en las áreas mucho más contundente Mamelodi, que cuando se acercaba daba una mayor sensación de peligro, y Ulsan no terminó de dominar prácticamente en ningún momento del partido. Sin duda, ganar este duelo directo era vital para ambos conjuntos para tener alguna mínima posibilidad de clasificar a los octavos de final. Así que bueno, Mamelodi pues mantiene esas pocas opciones, ya que teóricamente ante Fluminense y Borussia Dortmund no deberían puntuar, pero el hecho de haber conseguido los 3 puntos aquí pues les da una mínima esperanza a los sudafricanos. El Ulsan pues prácticamente desahuciado, opciones mínimas, por no decir casi inexistentes de clasificar, pero bueno, hicieron lo que pudieron, el partido estuvo competido, pero la eficacia fue la clave para la victoria de Mamelodi Sundowns. Y ahora pasamos a comentar el último partido del día de ayer, sin duda el partido de la jornada entre Rayados de Monterrey e Inter de Milán. Es una de las sorpresas para mí de lo que llevamos de Mundial de Clubes. Rayados consiguió rascar un punto frente al Inter, frente al finalista de la vigente edición, de la última edición de la UEFA Champions League. Así que la verdad es que muy buen partido, muy buen resultado para el equipo mexicano. El gol de Rayados lo hizo un viejo conocido del fútbol europeo y de la Liga Española, Sergio Ramos, que abrió el marcador de cabeza a balón parado, como suele hacer él. Ya sabemos que sus dos especialidades son el balón parado y en los últimos tiempos los penaltis, que toma la responsabilidad de lanzarlos también en el conjunto de Rayados. Y bueno, pues de cabeza, en torno al minuto 20 de partido, consiguió abrir el marcador y adelantar a su equipo. Monterrey jugó muy bien, no se achicó prácticamente en ningún momento ante el Inter. Quizás sí que es verdad que tras el 1-0 el equipo italiano apretó, de hecho ahora comentaremos el empate de los Nerachurros, y en ese tramo de partido entre el 1-0 y el 1-1 quizás Rayados fue menos valiente, por decirlo de alguna manera, y estuvo algo más impreciso, pero en general la verdad es que merecieron el empate y lo acabaron consiguiendo en el Rose Bowl Stadium. Ahora hablamos un poquito del Inter, que tras encajar el 1-0, ya lo hemos dicho,
sí que dio un paso al frente, quizá Monterrey dio un paso atrás también, pero el equipo italiano pues consiguió empatar en el tramo final de la primera parte gracias a un tanto de Lautaro Martínez, el que casi siempre aparece para ellos. Al descanso ya se llegó con el que iba a ser el resultado final, con ese 1-1. La verdad es que Rayados agradeció bastante ese descanso, ese tiempo para relajar un poco la situación y para que el Inter no se viniera arriba, y en la segunda parte consiguieron aguantar. Quizá debut un poco decepcionante, lógicamente, del Inter de Milán, que tampoco es que jugara un partido horroroso, pero quizás sí que esperábamos un poquito más de ellos, sobre todo teniendo en cuenta la buena temporada que han hecho. Eso sí, hay que decirlo también, lógicamente, en el tramo final el equipo Nerazzurro se vino abajo, no consiguió ganar nada finalmente, quizá hasta febrero, marzo daba la sensación que incluso si se le daba todo podía llegar a ganar el triplete, y sí que es cierto que esa circunstancia puede haber provocado que hayan llegado a este Mundial de Clubes en una crisis de confianza. Además hay que tener en cuenta que tienen nuevo entrenador y que quizá deben adaptarse todavía un poco a los nuevos cambios o pequeñas modificaciones que quiere hacer. Pero desde luego no hay que quitar nada de mérito a Rayados, que jugó un gran partido y que logró puntuar ante todo un Inter de Milán. Así que con esto pues dejamos este vídeo por aquí. El día 4 del Mundial de Clubes ha estado bastante bien, bastante entretenido. En el Fluminense Dortmund faltaron los goles, pero fue un buen encuentro. El Ulsan Mamelodi generaba bastante curiosidad al ser dos equipos desconocidos, y tanto el River Plate Urawa Reds como el Rayados Inter de Milán, sobre todo este último, fueron muy buenos partidos, entretenidos, la verdad, bonitos de ver para el espectador, y por ahora este Mundial de Clubes creo que está sorprendiendo, sobre todo en principio y en teoría se daba a los equipos europeos como muy favoritos o muy por encima del resto, pero equipos de la CONMEBOL, equipos norteamericanos están plantando mucha cara a los europeos, y la verdad es que nos están dejando partidos muy entretenidos, y eso se agradece. De momento el Mundial de Clubes 2025 está cumpliendo, y mañana traeremos todo lo que suceda en los partidos de hoy, tanto del grupo G como del grupo H. Se destaca sobre todo el debut del Manchester City y del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Hasta entonces, que vaya muy bien y disfrutad del fútbol. Chao.